Ensayo metaconceptual número 1. Lo inexpresable. Lo inexpresable. Es muy simple, extremadamente simple. El universo no tiene suelo firme, es una caída por un pozo sin fondo. Constantemente digo que no existe el yo o el ego. Lo que quiero decir con eso no es que no existan los fenómenos biológicos, químicos, físicos o psicológicos que componen lo que llamamos identidad. Lo que quiero decir es que incluso esa identidad no es un centro, no es un punto de partida, ni una base válida sobre la cual edificar una visión de la vida, o de la cual sacar una conclusión de toda la existencia. Según mis observaciones, existe un mecanismo en el organismo humano que de alguna forma bloquea la verdad de la realidad, cubriendo ese pozo sin fondo con un velo creado por el condicionamiento. De alguna forma u otra he logrado deshacerme de ese bloqueo, y lo que he descubierto es que mire a donde mire, mire como mire, esté donde esté o sea quien sea, lo único que veo es un vórtice infinito devorándose a sí mismo. Una sucesión infinita de patrones que no vienen ni van a ningún lugar. Es una paradoja, se da nacimiento a sí mismo y luego se devora, pero cuando se devora se da nacimiento a sí mismo y se repite el patrón. ¿Qué da origen al primer nacimiento? Vayamos por partes. Esta es la realidad. No es que yo crea que es la realidad, sino que observo que esa es la realidad, un vórtice que se traga y se da origen a sí mismo. Partiendo de ahí, podemos entender que toda la experiencia humana no es más que una búsqueda por el origen del vórtice. Y como en realidad no existe origen alguno, hay que recurrir a la creencia y a la superstición. El Big Bang, o Dios, o lo que quieras, son solo creencias. La única forma mediante la cual se puede explicar el origen de todo esto es engañándose a uno mismo, creyendo en alguna cosa. Porque no hay origen. Esto supone un gran problema para la sociedad. Porque un supuesto origen de todo es lo que da significado a la experiencia. Si hubo un origen significa que hay un final, puesto que el origen supone un contexto que tiene que terminar, ese contexto está destinado a terminar, ya que solo existe gracias a lo que no es. Mientras siga siendo algo opuesto a lo que no es, siempre existe el riesgo de que aquello que no es tome su lugar, y ello pase a ser lo que no es. Pum. Final. Sí, estoy de acuerdo, dije algo bastante enredado allí. No importa. El punto es que ese supuesto origen brinda un marco conceptual en base al cual darle un sentido a la vida. Ya tienes un comienzo o un final, que separan la existencia de la no existencia. Entonces puedes decir muchas cosas acerca de eso, puedes decir que la existencia en comparación a la no existencia es bella, especial, única, puesto que es distinta. Y encuentras el sentido de esa existencia en el hecho de que es única, por ejemplo. Única en el sentido de que es diferente a la no existencia. ¿Pero lo es realmente? ¿Tienes alguna prueba de ello? Si nunca has experimentado la no existencia, ¿cómo puedes estar tan seguro de lo que es? ¿Y cómo puedes estar tan seguro de que es distinguible, de alguna forma, de eso a lo que llamas existencia? ¿Cómo sabes que existes? ¿Será posible que quizás estés no existiendo? La respuesta es que no hay diferencia alguna entre la existencia y la no existencia, puesto que nunca ha habido un origen. Pero mira el problema, la mente no puede aceptar que no hay un origen, se miente a sí misma automáticamente, por más irracional que sea la idea de que la existencia tiene un origen, parece que la mente simplemente es incapaz de procesar esa verdad. Piénsalo. Dios creó el universo, eso implica que antes del universo Dios ya existía eternamente. Hasta ahí llega el razonamiento de la persona promedio. Pero si pensamos un poco más, nos damos cuenta que de haber sido así eso implica que ya existía un universo en el que Dios existía. ¿Quién creó ese universo? Puedes repetir el proceso y decir que Dios creó el universo en el que existía antes de crear este universo, o si eres más sofisticado, puedes decir que Dios se creó a sí mismo. Puedes pensar entonces que Dios se creó de la nada, ¿pero qué es la nada? La nada también es algo, es un concepto, una idea en el mundo de las ideas. No existe tal cosa como la nada, más allá de un concepto que utilizamos como contraste. Por lo que sería válido preguntar, ¿de dónde salió la nada?
¿De la nada? La cuestión del origen sigue sin tener sentido, nunca lo ha tenido. Pero la mente prefiere cegarse a sí misma, y no preguntar ni inquirir más allá. Decide resolver el asunto con la idea de la nada, del vacío, o de la no existencia. Esto mismo sucede con el Big Bang. Dicen que dos rocas chocaron y crearon el universo, pero ¿y esas dos rocas? ¿Acaso eran dos antiuniversos? ¿Vacíos mágicos? Realmente no logro superar el hecho de que una civilización entera viva en la ignorancia más infantil. Una sociedad entera creyendo el cuento de hadas del principio. Generaciones enteras, millones de mentes construyendo imperios, ideologías, ciudades y países, desarrollando filosofías, métodos, dividiendo el átomo, llegando a la luna. Y parece que nadie puede ver algo tan simple, como que todo eso es solo un ligero aroma flotando en el ambiente, en una existencia eterna e indescriptible. Voy a ser sincero, muy sincero, quizás demasiado sincero. Yo no encuentro ninguna lógica en lo que estoy diciendo. Según como lo veo, aquí solo hay un montón de garabatos generándose aleatoriamente. Lo digo muy en serio, no es una tontería filosófica ni poética, ni metafórica. En serio, literalmente, soy incapaz de darle alguna forma a lo que está pasando aquí. Si hay que ponerlo en palabras, diría que me percibo como algún tipo de cosa sin forma. Eso es. Es una descripción adecuada. Me percibo como un algo invisible, sin atributos, y que es lo único que hay. Es muy raro. En algún punto de lo que podríamos llamar la historia de este individuo, empezó a darse un cambio. Fue un cambio muy gradual, como el crecimiento de una planta. Tan gradual que casi ni me di cuenta. El mundo y la identidad se fueron diluyendo, y de repente, ese algo era lo único que había. Soy ligeramente consciente de las dinámicas de la mente, pero tengo que hacer un esfuerzo. Por ejemplo, ahora, si me esfuerzo, puedo otorgarle algún patrón o algún orden a estas palabras. Si quisiera, podría crear matrices conceptuales extremadamente complejas, nada más dándole un poco de cuerda a la mente. Es más, soy bastante bueno haciéndolo, debo tener al menos más de un par de centenas de páginas escritas llenas de conceptualizaciones de distintos ámbitos del conocimiento y en distintos grados de complejidad. Pero tengo que de alguna forma cegarme a mí mismo para que todo eso tenga algún sentido, tengo que frenarme, reducirme, limitarme a propósito para que todo parezca ser algo medianamente sensato. Y cada vez se hace más difícil pisar el freno, por decirlo de alguna manera. Ayer estaba escribiendo un ensayo conceptualmente muy cargado, bastante interesante, sobre la naturaleza de la conciencia y otras cosas. Se extendió bastante, y en mi cabeza ya tenía estructurado todo lo que seguía, y habrían de ser al menos un centenar de páginas. Mi mente conceptual estaba activada, y yo estaba enfocado en mantenerla activada. Luego lo dejé para ir a dormir, y al día siguiente, nada. El significado de aquello se había esfumado como una nube. A veces me dispongo a ver una serie. Quizás llegue a ver algunos cuantos capítulos, paro para ir a cenar, y cuando regreso el sentido de todo eso ya no está. A veces ni siquiera me acuerdo que estaba viendo algo, otras veces me acuerdo algunas horas después y para entonces no logro encontrar ningún motivo para seguirla viendo. Es una cosa muy curiosa. Al parecer no logro meterme en la historia, ni empatizar con los personajes, sus actuaciones, o sus efectos especiales, no logran engañarme, su drama simplemente no me atrapa. Quizás, por accidente, debí haber desactivado la función, autoengaño, de la mente, y si bien puedo hacer un esfuerzo para autoengañarme, al menos un poco, es como intentar dormir cuando no tienes sueño. No puedo autoengañarme ni siquiera en mi propia cabeza. No puedo hacerme creer cosas a mí mismo. No puedo hablarme a mí mismo. No puedo decir, Alex, eres esto otro, tienes esto, no tienes esto, ni, Alex, el mundo es esto, la existencia es esto y esto es lo otro, o ese tipo de cosas. En el momento en el que mi propia mente genera un concepto, en ese mismo momento el concepto colapsa, no es conservado y nutrido, ni tomado como verdad. Solo puedo hablar en relación a los demás.
Cuando los demás dicen algo, entonces yo proceso esos conceptos y elaboro una respuesta acorde. Entonces puedo decir, yo opino esto, yo creo que, a mí me parece que, etc. Realmente no tengo opiniones, ni creencias, ni puntos de vista, simplemente pongo el cerebro en modo social y dejo que la función se ejecute automáticamente. Al parecer existe una necesidad por expresar esto de alguna manera. Para ser sincero, me molesta mucho, es una carga, lo considero inútil. Pero sucede espontáneamente como resultado de la cantidad de energía que se ha liberado cuando las barreras de la mente han desaparecido. Haber pasado de experimentarme a mí mismo como una identidad fragmentada, a experimentarme como algo, es extraordinario, muchas cosas han cambiado, la percepción de todo ha cambiado radicalmente, muchas cosas extraordinarias tienen lugar, todo es brillante, luminoso, significativo, por eso no puedo evitar expresarlo. Desafortunadamente parece que este río de energía no ha encontrado un medio de expresión adecuado, ni un espacio adecuado. He ahí mi frustración con este asunto. No existe en mi entorno inmediato antecedente alguno de esto. El status quo no tiene espacio para la posibilidad de este tipo de fenómeno. Las personas a mí alrededor están en dimensiones completamente ajenas, estoy seguro que difícilmente pueden entender una palabra de lo que digo, porque la brecha es demasiado amplia. Pero eso no me molesta, por regla general las cosas nunca se encuentran en el lugar equivocado, siempre están en su lugar, dispuestas para cumplir una función milimétricamente preestablecida. Y eso es parte de lo que quiero decir aquí. Mi objetivo es evidenciar esa brecha gigantesca, ese tremendo hueco que existe en el fundamento mismo de la humanidad. Ese gigantesco hoyo de ignorancia. Esa enorme laguna en el inconsciente o consciente colectivo solo puede ser evidenciada por algo tan extraño como mi discurso aquí. Si he logrado mi objetivo, y eres capaz de ver esa colosal discrepancia, felicitaciones, eres de los pocos afortunados.